Hola, buenas tardes. Hoy es 21 de julio de 2026 y estamos en Negocio Real, un programa de lunes a viernes a las 7 de la tarde donde hablamos de empresas reales, negocios reales y decisiones reales. Como sabéis, tenemos siempre dos rúbricas, la primera dedicada a noticias y luego comentamos el caso del día. Para las noticias de hoy empezamos con una noticia del sector banca, donde el periódico Jornal de Negocios, periódico portugués del día de hoy, habla que el español Cajamar enseña interés en comprar el Banco CTT. El Banco CTT, para quien no sabe, es el Banco de los Correos de Portugal, que es una entidad privada, no es pública, ¿vale? El Banco Cajamar enseñó la voluntad de adquirir el Banco CTT para añadir a su portfolio y empieza sus negociaciones, claro, a nivel de bursátil ha subido ya un poquito el valor de cotización en bolsa. Esto lo comento porque a nivel europeo hay un esfuerzo de consolidación de los pequeños bancos en generar cada vez activos y cambiarse a bancos más grandes porque en la Comunidad Europea se está defendiendo la idea de haber bancos con dimensión suficiente en la eurozona para competir a nivel internacional con otros mercados. Es algo que tiene algunas buenas y malas energías de intentos, porque ya ha pasado con casos italianos de otros países el intento de fusiones y sin éxito. A ver qué va a pasar entre el banco español y el banco portugués, si va realmente a hacer la adquisición o no. Pero bueno, dejo esta noticia para vuestros pensamientos y pensáis, si queréis dar opinión, qué pensáis vosotros, cómo debe comportarse el sector financiero. ¿Debe haber más consolidación y tener bancos más grandes y más potentes o seguiremos con bancos más pequeños entre Comunidad Europea y que genera un esfuerzo mayor a nivel de gestión? Bueno, cambiemos para la segunda noticia, que me parece muy, muy, muy relevante y hoy además esta noticia nos va a servir para analizar en nuestro caso diario. No solo es una noticia, pero la vamos a cambiar a caso, que es el periódico español Expansión, y dice, Meliá cesa toda su operativa en Cuba a partir de este viernes. ¡Wow! Vaya decisión, porque vamos a mirar algunas cifras. Según la noticia, este 24 de julio, toda su actividad en Cuba por la presión de Estados Unidos en la isla obliga a Meliá a cesar. Actualmente tiene 19 hoteles en cartera tras abandonar ya el mes de junio la comercialización y gestión de otros 15. Con lo cual, esto es realmente muy relevante. La cadena hostelera, que llegó a tener 34 hoteles en el país caribeño, fue reduciendo su presencia hasta ahora, decir, la salida del país. Bueno, en comentario, la compañía habla de estas decisiones en consecuencia de las notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que persiste y ha venido y viene afectando a Cuba tras el embargo de Estados Unidos por Donald Trump. Bueno, esto, ah, menos mal que Meliá es un grupo robusto, muy bien gestionado y con una visión de largo plazo. Porque imaginar que es una cadena de hoteles vuestros y que de repente tenéis que hacer el shutdown del negocio en un país con la relevancia que puede tener Cuba como destino turístico para Meliá. Yo creo que lo han hecho muy bien y esto no es casual, ni es que esta mañana se han despertado y han cambiado de idea. Esto no es así que funciona y eso que quiero comentar con vosotros el día de hoy. Aquí yo pondría el caso de hoy como analizando un poco esta noticia, cuando el problema de tu empresa no está dentro, sino fuera. Por lo tanto, no es algo que tú puedas controlar, es un factor macro externo que te afecta tu negocio directamente. Entonces, pensar que Meliá Hoteles, después de 40 años operando en Cuba,
se decide quitarse del país en 2026, cuando la economía mundial de turismo va súper acelerada. Primero, Meliá no abandona porque sus hoteles sean malos, al revés. Meliá tiene fama de tener un nivel de calidad muy elevada en todos sus destinos. No abandona porque ha perdido la capacidad de gestión, no, porque tiene buenos gestores con independencia de la región y eso está más que comprobado. Es una empresa muy experimentada en varios mercados. No abandona porque no sabe vender su ocupación, sus habitaciones, su negocio, ¿no? Que son muy buenos a ese nivel. Y lo cuento un poco que el negocio sea inviable, porque el negocio se quede inviable por las consecuencias de factores que no controlan, ¿vale? Entonces, aquí claramente la sanción de Estados Unidos genera una inseguridad jurídica y financiera y también energética. O pensar en las noticias que se escucha continuamente de problemas energéticos en Cuba, la dificultad incluso para alimentar generadores, no solo la energía de las propias centrales. Y claro, eso genera una caída en turismo, problemas operativos, y esto es muy complicado. Una compañía que depende de todos estos factores, poder gestionar su negocio en el día a día por estos factores que no controla nada. Es que no tiene capacidad de controlar nada, y esto realmente es crítico. A lo mejor, qué ha hecho Meliá o qué podría haber hecho para proteger mejor su negocio? En primer lugar, quiero decir que creo que Meliá ha reaccionado probablemente dentro de sus tiempos perfectamente adecuados. Lo ha dicho antes. Esto no es que sea de un día a otro, estas son cosas planificadas y gestionadas, y quien está haciendo esta gestión tiene identificado los riesgos y las puertas de salida y ventanas de salida a lo largo del tiempo, porque eso no es algo nuevo que arrancó ayer y que se tiene que tomar una decisión hoy. ¿Qué aprendizajes podemos extraer de este caso? El riesgo político debe gestionarse igual que el riesgo financiero. Por lo tanto, pensar en vuestras empresas, que casi siempre nosotros miramos cómo vamos de venta, cómo vamos de EBITDA, cómo vamos de caja, de deuda. Eso está muy bien, gestionar estos factores, pero no suele ser muy común en nuestro día a día, además porque estamos en el mercado europeo, pero hay que pensarlo también. ¿Qué riesgos hay en los mercados de destino a donde vendemos? Y eso hay que identificarlos bien, ¿vale? Y el segundo, incluso en tu propio mercado, ¿qué riesgos tienes por delante en algunos clientes que de repente se desaparecen por un factor que tú no controlas? ¿Qué hacer? ¿Y cómo minimizar ese impacto? Pues es por ahí que tiene que ir nuestro pensamiento de análisis estratégico de los negocios. Puede ser por un tema de endurecimiento de sanciones, tanto políticas como temas económicos y políticos, un deterioro económico, problemas energéticos, caídas de turismo y dificultad de operar con normalidad. Y eso seguro que fue lo que ha pasado a Grupo Meliá, por lo que dice la noticia, y también por sentido común del sector de hospitalidad, que sabemos que para ellos estos ingredientes son críticos para el buen funcionamiento de su negocio. Entonces, en vuestro mapa de riesgos, cuando construís vuestros mapas de riesgos de vuestro negocio, sea por país, sea por cliente, tener en cuenta la estabilidad política, la seguridad jurídica, el riesgo regulatorio, riesgo de cambiario, de moneda y dependencia de decisiones internacionales. Ayer he comentado un caso del sector inmobiliario que se aplica también el tema, y además lo ha comentado, el riesgo jurídico o seguridad jurídica. Aquí pasa lo mismo. Dependemos cada vez más de que las empresas necesitan estabilidad económica del mercado y estabilidad jurídico-legal en los mercados. Y esto ayuda no solo en mercados internacionales, pero en tu mercado natural donde operas. Y aquí fue lo que ha pasado claramente. Hay que mirar el futuro del país, hay que mirar el futuro de la cuenta de resultados y no esperar que el problema explote. Y ni que la situación mejore, que cambie de gobierno, no. Hay que ser más precavido y hacer una gestión del día a día
de todos los factores macro y micro que tenemos que gestionar. Habitualmente miramos mucho los micro, pero los macro tienen también este tipo de afectaciones que pueden ser muy importantes. Yo, por ejemplo, habría que, si tuviéramos que hacer un análisis e identificar, yo pondría como tres escenarios que una compañía tiene que analizar. El escenario verde, el amarillo y el escenario rojo. Imagínate, en este caso de Meliá, el escenario verde sería el país continúa siendo atractivo, seguimos creciendo. El escenario amarilla aparece restricciones, reducimos inversiones y no firmamos nuevos contratos de largo plazo para no haber un compromiso demasiado largo. Y luego el escenario rojo, que es claramente lo de alarmas totales, el riesgo que supera el retorno esperado, se activa automáticamente un plan de salida y no se improvisa, se ejecuta. Entonces es hacer un exit programado y de reducción a lo largo del tiempo. ¿Cómo se pueden minimizar estos impactos? Pues esto no es empezar con una planificación de años. Seguro que el Grupo Meliá llevará años planificando estas reducciones, esta gestión de riesgo, esta reducción de activos y la afectación a su cuenta de resultados. Seguro que lo tendrá muy claro y no concentrar demasiado su negocio en esa región, ni en demasiados hoteles con compromiso demasiado largo por temas de penalizaciones. Todo eso tiene que estar bien gestionado y bien controlado. Y claro, y evitar nuevas inversiones estructurales porque es ganar compromiso al futuro y si estás en un plan de gestión y sobrevivencia de ese mercado, de esa región y de tu negocio, tienes que tener un plan muy acotado, muy bien definido para no buscar compromisos que luego te impliquen, incluso te puede romper el resto del negocio que va bien. Luego, hay que, en alternativa, y seguro que Melia lo ha hecho también, que es potenciar nuevos mercados. Si sabes que hay un mercado que no va bien y estás haciendo un plan de posible salida porque estás pasando de un amarillo a un plan rojo, pues tienes que ir buscando mercados alternativos para ir subiendo e ir compensando la diferencia de ingresos e ir invirtiendo ahí sí para ganar ese crecimiento de mercado. Y ahí sí que vas a buscar la estabilidad que necesitas, la diversificación de negocio a nivel internacional y para que te afecte al mínimo posible. Y seguro que en esa preparación de salida tienes que tener otros factores en cuenta también, porque cuando estás haciendo esa salida, pues tienes que preparar tu posición delante de clientes, a empleados, a proveedores, a accionistas, a bancos, que es en este caso una empresa cotizada. Entonces tiene que tener sus parámetros de seguridad muy bien definidos y controlados para que no genere unas olas que le afecten el negocio global. Y por lo que he visto en bolsa, es verdad que hay una corrección, pero es perfectamente natural y por la evolución de los últimos años de media, esta corrección yo no la considero ni tampoco que sea causa de este de este tema de Cuba. Es más una corrección natural de noticia de momento y no es algo que yo considere que sea extraordinario. Me parece además muy normal. ¿Cómo proteger la cuenta de resultados? Una buena retirada intenta evitar grandes impactos concentrados, entonces provisionar pérdidas con antelación. A nivel contable hay que tener estos cuidados. Renegociar contratos, tenerlo todo muy bien controlado. Ya hemos hablado de los costes fijos, reducir los costes fijos antes del cierre, ir a mínimos y recolocar equipos y recursos en otros destinos siempre que se permite. A veces no se permite, pues tiene que se preparar el phase out también de equipos y personas. Y claro, y minimizar limitaciones y penalizaciones a nivel operativo. El objetivo no es únicamente salir, es salir preservando el valor del grupo y del resto del negocio. Con lo cual, la gran lección para cualquier pyme, y ahí no pensar, muchas veces muchos pensarán, eso solo ocurre en multinacionales, ¿no? Ya os he comentado que incluso en la noticia de hoy a nivel de las promotoras inmobiliarias lo he comentado, se ha comentado en otras secciones el riesgo de concentración en clientes muy específicos.
hay que tener en cuenta que esto puede pasar a cualquier empresa y no es necesario algo tan salir de un país. A veces puede salir de una ciudad, de un cliente, de una región o de algo más sencillo. Depende de la concentración. Si tienes una concentración de 45% de tu negocio en un cliente, es como un phase out en un país. Te puede hundir si no tienes esto bien preparado. Un negocio cuya rentabilidad depende de una subvención pública, por ejemplo, también es un problema. Eso, entonces, no es solo un tema de concentración de clientes, es de dependencias. Entonces hay que tener cuidado con cada vez que nos pasa algo así. Yo subiera dentro de mi humilde posición, porque Meliá tendrá los mejores gestores del sector para este tipo de cosas, mejor que yo. Pero dentro de mi humilde recomendación, seguro que había 5 medidas que Meliá lo ha tomado hace mucho tiempo y lo ha controlado, que era revisar trimestralmente el riesgo geopolítico del país, que lo ha hecho seguro y llevo años haciendo, estoy segurísimo. Si no, no lo hacía un tan bien, porque lo está haciendo súper bien. Establecer indicadores que obliguen a revisar con permanencia si se superan determinados umbrales, con lo cual proteger umbrales financieros y operativos de esa operación. Limitar la inversión adicional en el mercado, que ya que esa tendencia negativa, hay que frenar, pararlo e ir disminuyendo. Y diversificar continuamente ingresos y activos en países que el grupo pueda crear nuevas palancas de crecimiento y de estabilidad de ingresos. Como conclusión, la noticia de hoy no habla únicamente de Cuba, habla de gestión empresarial, claramente, es una noticia de gestión empresarial que toca a cualquier empresa, ¿vale? Sea que el sector privado, público, nacional, internacional, multinacional, pyme, porque los riesgos son muy parecidos, y también compite contra cambios políticos, regulatorios, económicos y geopolíticos. Nosotros aquí en España también tenemos esos cambios y esos riesgos, en Portugal también, en Francia también. Ese cambio a México y a Colombia y a otros países también tiene esos factores que aplican a algunos sectores, riesgos que hay que controlar, con lo cual esto aplica a todos. Y esos riesgos no pueden eliminarse porque no somos nosotros que los controlamos. Si fuéramos nosotros lo que controlamos, pues tomaríamos medidas concretas para eliminarlos. Como no podemos eliminarlos, tenemos que prepararnos con medidas de protección frente a esos riesgos identificados. Con lo cual, aquí pensar siempre en vuestro escenario de vuestra empresa y cómo protegeros en vuestro negocio en el día a día, que es algo que refuerzo mucho aquí, que igual que es muy bonito crecer y ver el negocio ir más para arriba, también hay un riesgo de vez en cuando que factores no solo internos externos que nos hundan nuestro negocio y tenemos que preverlos y prepararnos para que no nos impacten tanto. Para cerrar, pensar que, como frase, las mejores empresas no son las que nunca afrontan una crisis, porque todas las empresas afrontan varias crisis, mayores o menores, y son cíclicas, sea porque motivos macro o micro, pero son las que cuando la crisis llega ya tienen preparado la siguiente decisión. Y eso es importante, prever lo que nos puede pasar y prepararnos para esas situaciones. Bueno, este fue el programa de hoy. Muchas gracias por participar, dejar vuestros comentarios, compartir y otro día volveremos con otro caso y con más noticias. Muchas gracias y hasta mañana.